Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy vamos a hablar de historia y de política. Y nada mejor, ningún tema mejor que hablar de la izquierda y de la derecha, de esos conceptos que algunas veces hemos tocado en los vídeos y que parece que son muy actuales, pero la pregunta es, ¿de verdad son tan actuales o son términos antiguos que ya están en desuso? Para ello vamos a usar la pizarra y vamos a tratar de construir un discurso que puede ser correcto o puede ser erróneo, ya lo veré en los comentarios como siempre, esos comentarios que ponéis, que cada día ponéis más y que me alegro, pero con una serie de elementos que yo creo que son los más interesantes, ¿no? Tenemos aquí la derecha y la izquierda, ¿no? Y tenemos que diferenciar qué cosas actualmente en España 2019 son de izquierda y cuáles son de derecha. Es más difícil de lo que parece tratar de rellenar estas dos columnas y ahora diremos por qué. Por ejemplo, la derecha, un elemento que podríamos distinguir entre los partidos que se dicen de izquierda y que se dicen de derecha, es que para la derecha la monarquía sigue siendo el sistema realmente válido para España, aunque dentro de estos partidos hay personas que han defendido que son republicanos, pero que son felipistas, ¿no? Y antes eran juancarlistas, es decir, es como decir, soy vegano pero sigo comiendo carne. Sin embargo, para la izquierda, a grandes rasgos, aunque hemos visto que desde el PSOE muy tibiamente y a veces incluso se ha defendido la monarquía, pero se supone que ser de izquierda es ser republicano. Por tanto, aquí sí tendríamos una diferencia que sería válida en España, ¿no? La monarquía, por un lado, y la república, por otro lado. Ser de derecha, ¿qué es? Pues, alguno podría decir, bueno, pues son liberales en lo económico. Y eso, más o menos, a grandes rasgos, pues también lo podríamos poner. A día de hoy, ser de derecha es ser liberal o neoliberal. Liberal o neoliberal. Cuidado con esos dos términos. Ser de izquierda, pues parece que es ser, si no llegar al grado de socialista, como mínimo, defender el derecho el estado del bienestar y defender una sanidad pública, una educación pública, etc. Entonces lo vamos a definir como derechos mínimos públicos. Ahora hemos visto, y que este vídeo no se entienda como una crítica a nadie, hemos visto cómo desde el gurú económico de Vox se dice que el Estado tiene que simplemente garantizar una serie de cosas, como es la defensa exterior, la defensa interior con la policía y poco más, y que los demás son gastos privados. Por tanto, la sanidad no entraría dentro de la defensa de la sanidad pública, sino que sería privada, ¿no? Entonces aquí sí podemos encontrar una sutil diferencia en algunos casos, estoy hablando por ejemplo del PSOE en ciertos términos, ¿no? Hay que recordar que los grandes recortes que lleva a cabo Mariano Rajoy, que pisa el acelerador pero que empiezan con Zapatero. Es decir, tampoco nos podemos volver locos y que la liberalización, la privatización, la desnacionalización de muchas de las empresas del sector estratégico la lleva a cabo Felipe González, no es Aznar. Por tanto, podemos defender que a nivel de constitución la derecha defiende la monarquía en España y la izquierda vagamente alguna y otra de manera más motivada pues la república. Y a nivel económico la derecha es liberal o neoliberal, hay diferentes grados, pero vamos, por norma general son liberales, ¿no? Ahí está Aznar, que es el gran proyecto de liberalización del país, siguiendo lo que había hecho Reagan o lo que había hecho Thatcher, y la defensa de un mínimo público de educación, de sanidad, de ciertos servicios. ¿Qué más? Creo que el hombre de Vox decía la defensa exterior, la interior y la justicia. Creo que eran las tres únicas cosas que tenían que ser públicas, lo demás podía ser privado. ¿Qué más cosas podemos encontrar en el análisis que nos diferencia entre la derecha y la izquierda? ¿Podemos decir la lucha contra la corrupción? Pues no, porque hemos visto casos de corrupción en partidos que se dicen de izquierda y en partidos que se dicen de derecha. Por tanto, esto no lo podríamos poner. Una serie de ideales, progresismo, conservadurismo. Si queréis la apunto. La derecha conservadora, la izquierda es progresista. Repito que estoy hablando del caso de España, no podemos hacer una generalización, por eso hay tantos problemas para hablar de izquierda y de derecha a día de hoy, porque lo que defiende a la izquierda en España, seguramente en México no tiene por qué defenderlo, o en Guatemala o en cualquier otro país del mundo, ¿no? Entonces, ¿la derecha es conservadora?
Bueno, bueno, una parte de la derecha es conservadora, otra parte de la derecha no lo es. Por ejemplo, el Partido Ciudadanos, que en España se constituía como progresista y liberal en lo económico, y sin embargo ahora está dentro del ala derecha, por tanto, Ciudadanos es conservador. Bueno, bueno, entonces esto yo lo pondría entre muchas comillas, ¿eh? Como estáis viendo, todo al final acaba quedando entre muchas comillas. Porque lo que quiero que veamos es que no hay esa diferencia tan radical que podíamos pensar en un principio entre la izquierda y la derecha. Entonces, la derecha vamos a plantear que es conservadora. Lógicamente, si nos vamos al caso de Vox o si nos vamos al caso del PP de hace unos años, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la ley del matrimonio homosexual. Pues la izquierda progresista es la que propone avanzar. No debemos olvidar nunca que España fue el tercer país del mundo en aprobar esta ley y que de casi 200 países que hay en el mundo, solo una veintena la tienen aprobada y España fue uno de los primeros, es decir, fue muy progresista, Portugal también, son países muy progresistas en lo social, aprobaron la ley de matrimonio homosexual, pero el PP estuvo en contra. Rajoy estuvo en contra y luego lo cambió y ahora la tiene aceptada dentro de sí. Entonces, ¿hasta qué punto es conservador el PP? Pues a lo mejor en ese momento en el que estaba en contra sí, pero ahora ya lo tiene totalmente asumido también. Por tanto, yo, desde luego, Vox sí lo situaríamos dentro de un partido conservador, que no es ni bueno ni malo, es simplemente conservador. Tiene unos ideales, la religión, la cultura, la monarquía, los principios básicos que entienden que España ha tenido desde Atapuerca al euro, ¿no? Como decía Aznar. Y la izquierda la vamos a plantear como progresista. Yo creo que aquí sí hay menos problemas, ¿no? Si la izquierda, por término general, PSOE, Podemos, Izquierda Unida, diferentes partes como las CUP, etcétera, son muy progresistas en muchos aspectos, ¿no? Repito, esto no es ni bueno ni malo, es lo que es. Es decir, están por el cambio, están por la evolución es a mejor o a peor. Pero yo creo que ya es difícil encontrar más elementos, ¿verdad? En los cuales podamos meter a alguien, a toda la derecha en un lado y a toda la izquierda en otro lado. De hecho, estos son muy complicados. Entonces, yo lo dejaría así. Yo creo que es la manera a día de hoy en España de diferenciar una cosa de otra. Lógicamente, entre Unidas Podemos y entre el PSOE hay una gran diferencia, pero es que dentro de Unidas Podemos o dentro del PSOE las personas tienen grandes diferencias en todos estos aspectos. Los hay más extremos, los hay menos extremos. Por lo tanto, vamos a dejarlo hasta aquí. Si queréis, este es el análisis, este es el vídeo hablando del análisis de qué es derecha e izquierda en España. Y ahora vamos a, si me permitís, y si queréis continuar viendo el vídeo, vamos a ver un análisis histórico de por qué se ha llegado hasta este punto, ¿no? Para ello, tenemos que hablar, lo vamos a escribir por aquí cortito, tenemos que hablar de que la derecha aparece contrapuesta a la izquierda. Es decir, esto viene de la Revolución Rusa, en la cual pues, los defensores de la monarquía se sentaban a un lado y los de a la izquierda se sentaban los que no tanto no eran defensores de la monarquía, porque al principio la Revolución Rusa es una revolución monárquica, es decir, hay monarquía, tardan en matar al rey y en destituirlo, pero sí como los derechos especiales. Entonces, aquí es donde aparece la izquierda. La izquierda vendría a ser, frente a una sociedad que tiene personas que por el hecho de nacer noble o de nacer campesino son distintos, frente al hecho ese, aparece un movimiento en el cual todos somos ciudadanos del Estado. Y por tanto todos tenemos los mismos derechos, deberes y obligaciones. Entonces la izquierda vendría a aparecer como los que están contra los privilegios. Un privilegio es algo que tú tienes y el otro no tiene. Entonces la izquierda viene a aparecer como contraria a los privilegios. Y la derecha vendría a aparecer como la defensora de los privilegios, de un orden tradicional en el cual hay privilegios. Este sería el principio, que yo creo que es claro, que es con la Revolución Francesa. Para mí es claro, y es un momento clave de la historia política de Europa, cómo se bifurca, y por extensión, como Europa está dominando el mundo, pues por extensión llega a todas las partes del mundo, como en la Revolución Francesa aparece la izquierda, y en contraposición aparece la derecha, ¿no? La derecha podemos pensar que era lo que siempre había habido, y la izquierda es algo nuevo, que está promoviendo cosas nuevas. Hasta ahí lo llevamos bien. Yo creo que queda bastante claro que unos defienden que hay personas que son distintas de otras, que tienen derechos distintos por el simple hecho de nacer de una manera o de otra, ¿no? Yo soy
esto por la gracia de Dios y por tanto no le debo a nadie explicaciones, solo a Dios. Mientras que hay otro que dice, no, aquí todos somos iguales, ¿no? Y me aparece un cierto movimiento de liberalidad, ¿no? Por ejemplo, en 1812 es clave en España con la Constitución de Cádiz, que es una constitución liberal, ¿no? Trata de acabar con ese despotismo, ¿no? Con esa, el rey no hay nadie que le pueda coartar. El rey es todo. El rey solo le rinde explicaciones a Dios y por tanto la Constitución de Cádiz lo que trata es que sea uno más, por decirlo de alguna manera así que nos entendamos muy rápida, ¿no? Pero bueno, ¿dura hasta el día de hoy este momento entre izquierda y derecha? Pues la verdad es que no, porque luego tenemos que ver cómo con Marx, 1845, 1848, cuando aparezca el Capital, cuando aparezca sobre todo este libro, que es probablemente el... Entendedme cuando digo panfleto, porque no es un libro gordo, sino que es un libro finito, como lo veis, que es el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, y es probablemente el libro que haya tenido más repercusión o a más personas haya llegado de manera propagandística. Es decir, esto es una propaganda, ¿no? Empieza el libro diciendo aquello de un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, es decir, esto es propaganda comunista y tuvo una influencia increíble. Eso hay que alabarlo de lo bien escrito que está el libro y de la facilidad que tiene para llegar, ¿no? Entonces, con Marx se abre una etapa nueva, que es en la cual, dentro de la izquierda, estamos asumiendo que hay una carrera, una historia lineal. Hay una historia lineal donde están las sociedades sin clases, las sociedades esclavistas, las sociedades medievales, que son feudales, la sociedad capitalista y que después vendrá la sociedad comunista, que es el fin de la historia, ¿no? La sociedad comunista es el fin de la historia, eso es lo que está diciendo Marx y Engels. Ese es el comunismo científico. Es decir, hay etapas y se llegará al final, que será la sociedad comunista, y por tanto hay que llegar a esa sociedad comunista y se da una serie de mecanismos para llegar. Luego tenemos por aquí, debe de estar por aquí, el libro de... Aquí, entre todos estos libros que no veis, pues debe de estar el libro de Lenin, del Estado, el Estado y la Revolución, en el cual Lenin ya está hablando de tomar el Estado y de cómo construir esa sociedad comunista, ¿no? Y para eso el paso previo es el socialismo. Igual os estoy llenando con muchos datos, pero es que es un tema muy complejo. Es decir, aquí ya la izquierda esta que hablaba de que hay gente con privilegios y gente sin privilegios se transforma en una izquierda que dice hay una sociedad futura a la que podemos llegar. Podemos llegar tomando el poder con la dictadura del proletariado, con el socialismo, hasta crear el hombre nuevo y a partir de ahí generar la sociedad comunista, la cual pues es el fin de la historia. Todos seremos felices, todo será justo, etcétera, ¿no? Esto tuvo una gran trascendencia y por tanto, por eso lo he puesto aquí. Después de Marx, y sobre todo en 1917 con la Revolución Rusa y todas las que vendrán después, con la Comintern y con la expansión del comunismo, sobre todo por China, así tenemos también, no lo vais a ver, pero bueno, está aquí abajo el libro rojo de Mao Zedong, por ejemplo, que fue un libro también de una expansión increíble, uno de los libros que más se han leído, porque claro, es que hay millones y mil millones de chinos, en época de Mao había menos, había 700, pero bueno, era una gran población. Es decir, el comunismo se extiende muchísimo, y la izquierda entonces se encuadra dentro de esa izquierda que quiere llegar o por la vía armada o por la vía parlamentaria, como Allende, quiere llegar al comunismo. Por tanto, hay que hacer esa fase de socialismo hasta llegar a la sociedad comunista. ¿De acuerdo? Entonces, la izquierda a partir de Marx y a partir de la Revolución Rusa se va a identificar entre un bloque y otro bloque, cuando el mundo se divida en dos. Y entre una gente, la derecha en este caso, que como digo, a la derecha siempre le cae lo que la izquierda no quiere, es decir, lo contrapuesto a la izquierda. A la derecha le cae la defensa del capitalismo, mientras que a la izquierda se autoarroga la llegada del comunismo, ¿no? La defensa de un sistema que es mejor que el capitalista, que crea muchos problemas, que tiene crisis cíclicas, etc. Por tanto, bueno, en los años 30 esto es brutal, por ejemplo, con la gran crisis de Estados Unidos, del crack del 29, creo que fue el 29, pues claro, aquí la izquierda tiene un auge muy, muy importante y la Unión Soviética después con la Segunda Guerra Mundial, que la ganará, será el gran ganador, pues va a llegar a comerse prácticamente la mitad de Europa, llegará hasta Alemania, ¿no? Hasta Berlín. Por tanto, al final el mundo se divide en un mundo bipolar donde parece que la derecha es Estados Unidos, es todo el mundo capitalista y la izquierda es el mundo comunista, o la gente que desde el mundo capitalista está luchando, está pregonando ese comunismo, ¿no? Es mi lectura.
Por tanto, desde mi punto de vista, tendríamos aquí otro proceso donde ya la izquierda no sería lo que hemos visto en el periodo anterior, sino que sería una cosa nueva. Por último, cae el muro. Y entonces, yo creo que deberíamos hablar de mayo del 68, lógicamente. No, el muro cae en los 90, estamos hablando, y la Unión Soviética cae en los 90, estamos hablando del 68, 20 años antes. Pero 20 años antes, en mayo del 68, se da una revolución en Francia que será sobre todo cultural y que pondrá patas arriba mucho desde la cultura conservadora o de la cultura que había hasta entonces en las mentalidades europeas, los partidos políticos europeos y las sociedades europeas. Y ahí aparecerán todos los ismos, ¿no? El feminismo, el tercermundismo, etc. Aparecerán muchas cosas que en mayo del 68 no van a tener gran vigencia, pero que luego, 20 años después, cuando caiga la Unión Soviética y pasemos de este segundo periodo de izquierda y derecha, donde ya prácticamente nadie defiende que se va a llegar a una sociedad comunista, quitando Corea del Norte, tengo mis dudas sobre si en algún momento desde Venezuela, Cuba, pero prácticamente ya nadie lo defiende en el mundo eso, es decir, se ha pasado de esta etapa se ha caído, se ha venido abajo, igual que la de la Revolución Francesa la superó Marx, pues la de Marx se ha venido abajo con el hundimiento de la Unión Soviética, con la transformación de China, que pasa de ser un país comunista a ser un país con el Partido Comunista, pero eminentemente capitalista, ¿no? Como decía, bueno, no recuerdo ahora cómo era el presidente del Partido Comunista chino, que decía aquello de lo importante no es si el gato es pardo o no, sino si caza ratones, ¿no? Es decir, bueno, lo importante es que esto tire para adelante y entonces abandonamos el comunismo y nos pasamos al capitalismo, ¿no? Es decir, esta etapa se cae por sí sola. Y a partir de ese momento, la izquierda se puede englobar, recogiendo muchas de las cosas en mayo del 68, se puede englobar la nueva izquierda, la New Left, que se le llamó en Estados Unidos, que hay una revista muy importante que se llama así precisamente, pues toda esta serie de movimientos sociales reivindicativos que son de alguna manera progresistas o que van contra cosas de la cultura que entienden que están mal, ¿no? Y por tanto, pues ahí está la defensa del movimiento LGTB, está la defensa sobre la inmigración, está la defensa del feminismo, por ejemplo, y muchas cosas que las vemos a día de hoy y que entendemos que esa es la izquierda, pero como vemos es una tercera fase desde mi punto de vista. La gente de izquierda que ahora mismo se reclame de izquierda y que entienda lo que es la izquierda probablemente no tiene nada que ver como una persona del 1920 se entendía que era de izquierda. Son dos mundos totalmente distintos. Probablemente tú pones al Che Guevara y pones a Pablo Iglesias a hablar y seguramente no los dos se identifiquen de izquierda, pero no piensan lo mismo y no defienden lo mismo y no pretenden llegar al mismo sitio. Por eso digo yo que hay tres rupturas, ¿no? Y por supuesto, Robespierre y Alberto Garzón, por ejemplo, si hablamos del caso de España, pues seguramente tampoco piensan lo mismo, porque desde mi punto de vista hay tres periodos donde la izquierda se ha transformado en cosas distintas. Y la derecha es siempre lo que se opone a la izquierda. Entonces, ¿cuál sería la derecha de hoy? Pues, cuidado, porque muchos de los elementos de mayo del 68, que además desde mi punto de vista también, ¿no? Como la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, de que no haya la posibilidad de que se entienda que una mujer o un ser humano de otro lugar de la Tierra, por el simple hecho de ser mujer o ser un ser humano de otro lugar de la Tierra o de otra raza, es menos que tú. Bueno, pues este tipo de cosas la derecha, la mayoría de la derecha, la ha asumido, al menos públicamente. Es decir, que ahora, y aquí es a donde va y desemboca este vídeo, y por eso hemos empezado viendo las diferencias que podemos encontrar entre la derecha y la izquierda, y hemos visto que son a veces muy sutiles, la realidad es que desde mi punto de vista no hay una gran diferencia entre uno y otro, y por tanto, porque la diferencia que puede haber entre el presidente de un partido y el presidente de otro, a lo mejor también la hay entre el presidente de un partido y un presidente autonómico de ese mismo partido, y tienen diferencia. Por tanto, yo creo que a día de hoy lo importante es mirar más las medidas, porque vamos a encontrar defensa de los animales, por ejemplo, ¿no? El animalismo lo vamos a encontrar en la izquierda y en algunos casos lo vamos a encontrar en la derecha. En España hay un caso muy claro que es el tema de los toros, pues ahí sí lo podemos partir prácticamente, aunque estoy seguro que hay mucha gente del PP, por ejemplo, que está en contra de la tauromaquia. Es decir,
veis que no he puesto el tema de la religión, por ejemplo, porque creo que es algo muy transversal. La última encuesta del INE en España dice que el 66% de la población se declara abiertamente católico. Es decir, yo no me puedo creer que el 66% de la población se declare abiertamente de derechas. Es decir, la religión no es algo ni de derecha ni de izquierda. De hecho, por ejemplo, en Venezuela Hugo Chávez y Maduro después han sido profundamente católicos, por tanto, y se entendían que eran de izquierda. Por tanto, como veis, probablemente esté quedando un vídeo un poco largo, pero es para que veáis la confusión que hay en los términos. Y simplemente quiero acabar diciendo, agradeciendo por supuesto todos los comentarios que pongáis y si compartís el vídeo, pero diciendo que creo que a día de hoy no hay una diferencia entre derecha e izquierda en España. Probablemente la haya entre progresismo y conservadurismo, o probablemente la haya entre los que defienden la república y la monarquía, o los que defienden los derechos mínimos públicos y los que son totalmente liberales o neoliberales. Pero creo que es más importante que nos miremos un poquito al ombligo, que veamos cuáles son las medidas que cada partido propone y que dejemos las banderas de izquierda y derecha porque nos llevan a muy pocos sitios. Creo que es más interesante en análisis, como he intentado explicaros, que nos centremos realmente en esas medidas porque son las que marcan más el calendario político más allá de izquierda y derecha, que yo creo que esta tercera fase de la izquierda está un poco cayendo, pero de victoria, de éxito. Es decir, porque la mayoría de los postulados los está aceptando la derecha y por tanto ya no hay ruptura entre izquierda y derecha. No sé cómo lo veis, me gustaría que dejaseis los comentarios, perdonad si se ha ido un poco largo el vídeo y nada, un abrazo como siempre.